a algo que ocurre antes de que el día comience a pedirte cosas. Un momento tan breve que casi no lo notas, ese espacio frágil entre el sueño y la vigilia, cuando los ojos todavía no se han abierto del todo y la mente aún no ha construido su lista de preocupaciones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas mañanas despiertas ya sintiéndote derrotado, como si el peso del día te hubiera caído encima antes de que tus pies tocaran el suelo? ¿Por qué hay días en que el pecho se aprieta desde el primer segundo, cuando todavía no ha pasado nada, cuando el mundo todavía no te ha exigido nada, y sin embargo ya sientes que no alcanzarás, que no será suficiente, que algo saldrá mal? No estás equivocado en sentir eso. No hay debilidad en ese peso. Hay millones de personas que despiertan exactamente así, en México, en los pueblos, en las ciudades, en los departamentos pequeños y en las casas grandes, y ninguna de ellas sabe del todo por qué el cansancio ya está ahí antes de que el día empiece. Lo que ocurre, silenciosamente, es que la mente ha aprendido un hábito antiguo, el hábito de comenzar con la guardia en alto, de correr antes de caminar, de preocuparse antes de respirar. Y ese hábito, repetido durante años, se convierte en el suelo sobre el que construyes cada jornada, un suelo inestable, un suelo que tiembla. La ciencia lo confirma y la sabiduría antigua lo sabía desde mucho antes. Los primeros minutos de la mañana son el cimiento emocional de todo lo que vendrá, no porque sean mágicos, sino porque la mente, en ese estado de suave despertar, es extraordinariamente receptiva. Es como la tierra recién mojada por la lluvia de la madrugada, lista para recibir cualquier semilla. Si la primera semilla es el miedo crece. Si la primera semilla es la prisa se expande. Pero si la primera semilla es la quietud, algo distinto comienza a florecer. Y ese florecimiento no se queda en la mañana. Se extiende, sin que lo notes, hacia cada conversación, hacia cada decisión, hacia cada momento del día. Muchas personas creen que la vida cambiaría si cambiaran las circunstancias, si el trabajo fuera diferente, si las relaciones fueran más fáciles, si el tiempo alcanzara. Pero hay algo más profundo que ningún cambio exterior puede tocar: la calidad con la que despiertas, la forma en que te recibes a ti mismo en ese primer instante. Eso no depende de nadie más. Depende de lo que eliges hacer con esa ventana sagrada que la mañana te ofrece cada día, sin excepción, sin importar lo que ocurrió ayer. Si algo de lo que estás leyendo ya resuena en algún lugar de tu pecho, si sientes que hay algo en ti que ha estado buscando esta quietud sin saber cómo encontrarla, te invito a quedarte. Suscríbete para continuar recibiendo estas enseñanzas con calma, sin prisa, como las mañanas que estamos aprendiendo a construir juntos. La sabiduría budista no propone soluciones dramáticas ni transformaciones heroicas. Propone algo mucho más accesible y mucho más poderoso: rituales pequeños, consistentes, realizados con presencia real. El Buda enseñó que el sufrimiento no viene principalmente de las circunstancias externas, sino de la relación que tenemos con nuestra propia mente. Y la mente puede ser cultivada, como un jardín que no se abandona, sino que recibe atención día a día, rito a rito, respiración a respiración. No necesitas cambiar quién eres, solo necesitas aprender a recibirte con más gentileza cada mañana. Hay 7 prácticas, no son mandamientos, no son exigencias, son invitaciones, suaves como el primer rayo de sol que entra por la ventana antes de que la ciudad despierte. Cada una de ellas es un ancla, un recordatorio de que la paz no es un destino al que se llega algún día, es una forma de caminar, y comienza aquí, en este momento, antes de que el mundo empiece a pedirte cosas. La primera práctica es tan sencilla que la mente tiende a descartarla por eso mismo. Antes de tocar el teléfono, antes de revisar los mensajes, antes de que los pensamientos sobre el trabajo y las obligaciones empiecen a amontonarse como nubes oscuras en el horizonte, haz una sola cosa: respira, no de cualquier manera. 3 respiraciones deliberadas, lentas, como si estuvieras vaciando suavemente una vasija que pasó la noche demasiado llena. Inhala por la nariz y siente cómo el aire fresco entra, cómo el pecho se expande, cómo la espalda se separa levemente de la cama. Retén un instante y luego exhala lento, muy lento, como si soltaras algo que ya no necesitas cargar.
El Buda llamaba a este retorno al aliento el camino de regreso al presente, porque la respiración no existe en el pasado ni en el futuro. No puede. Existe únicamente ahora, y cuando la sigues, cuando le prestas atención real, la mente que ya estaba corriendo hacia las preocupaciones del día se detiene, no por fuerza, sino porque encuentra algo más sólido que las historias que se estaba contando. La respiración es el puente que te devuelve al único momento donde la paz es posible, 3 respiraciones. Eso es todo. Pero esas 3 respiraciones practicadas cada mañana le enseñan al sistema nervioso que no hay emergencia, que puedes comenzar despacio, que el día no tiene que empezar ya haciendo una carrera que ya perdiste. Cuando los hombros se aflojan con esa exhalación, cuando la mandíbula suelta la tensión que ni siquiera sabías que cargabas, algo cambia en la química de tu mañana entera. Las conversaciones del día se vuelven menos reactivas, los imprevistos se sienten menos como ataques, el cuerpo ya no empieza en posición de defensa. Y todo eso, desde 3 respiraciones antes de levantarte. La segunda práctica trabaja sobre algo que es quizás la mayor trampa de la mente moderna, el hábito de comenzar el día contando lo que falta. Antes de que la luz del amanecer haya terminado de entrar por las persianas, muchos ya están mentalmente haciendo el inventario de sus carencias, lo que no alcanzaron ayer, lo que les falta conseguir, lo que otros tienen y ellos no. Ese inventario silencioso es devastador, porque lo que buscamos, eso es lo que encontramos. Una mente entrenada para ver escasez, verá escasez en todas partes, incluso en una vida que, vista desde fuera, tiene mucho más de lo que reconoce. La gratitud no es positivismo forzado, no es pretender que todo está bien cuando no lo está. Es algo más honesto y más profundo. Es el entrenamiento deliberado de la atención hacia lo que ya existe y que ha dejado de verse. Cada mañana, antes de levantarte, identifica 3 cosas simples. No grandes logros, no bendiciones dramáticas. 3 cosas pequeñas. El peso tierno de la cobija sobre el cuerpo, el sonido de los pájaros en el patio del vecino, el hecho de que tu corazón ha latido toda la noche sin que le pidieras nada. Esas cosas existen, han estado ahí siempre, solo que la mente ocupada raramente las ve. Cuando empiezas a verlas, ocurre algo que ninguna filosofía puede anticipar del todo. El descontento se afloja como un nudo que llevaba años apretado. No desaparece la dificultad, no desaparece el esfuerzo que la vida requiere, pero cambia el suelo desde el que te mueves. Dejas de comenzar desde el déficit. Comienzas desde algo que ya está completo. Y desde ese lugar, el día entero tiene otra textura. La tercera práctica involucra al cuerpo, y muchas personas la subestiman precisamente porque es física. Antes de que la mente se llene de tareas, muévete. No para quemar calorías, no para cumplir una meta de rendimiento. Muévete para volver a habitarte. En la tradición budista, el cuerpo y la mente no son 2 cosas separadas, son una experiencia continua. Cuando la mente está tensa, el cuerpo lo sostiene en silencio. En los hombros levantados, en la espalda rígida, en la respiración corta. Y cuando el cuerpo se mueve con conciencia, la mente comienza a seguirlo hacia la calma. Unos minutos de estiramiento suave, una caminata lenta por el patio o por el pasillo, el pie que toca el suelo con atención real, sintiendo el frío del piso, el contacto de la planta del pie con la tierra. Eso es todo. No hace falta más, porque el movimiento consciente no es ejercicio, es meditación activa. Es la práctica de estar presente en el cuerpo que te lleva a vivir. Cuando te mueves así, la conexión entre mente y cuerpo se restaura. Y esa conexión es el fundamento sobre el que todo lo demás se sostiene. Como un árbol cuyas raíces se adentran profundo en la tierra antes de que sus ramas puedan crecer hacia el cielo. La cuarta práctica es la que más transforma la calidad de las decisiones del día, y sin embargo pocas personas la conocen. Antes de que los pies toquen el suelo, antes de que el mundo empiece a decirte quién debes ser hoy, hazte una pregunta muy simple. ¿Qué tipo de energía quiero cargar? No qué quiero lograr, no qué tengo que terminar, sino cómo quiero caminar por este día. Tal vez la respuesta sea paciencia, tal vez sea gentileza, tal vez sea calma. No importa cuál sea la palabra, sino el acto de elegirla con conciencia antes de que la inercia del día
te elija a ti. Esto es lo que el Buda llamaba la intención correcta. No la perfección del resultado, sino la dirección del corazón. Cuando defines tu intención al comenzar el día, algo en el sistema nervioso se organiza alrededor de esa dirección. El cerebro empieza a notar oportunidades de vivir esa energía que de otro modo ignoraría. Si tu intención es la paciencia, cuando alguien te interrumpe en el tráfico o cuando la fila del mercado avanza lento, tienes un ancla interna a la que volver. No para ser perfecto, sino para recordar, en ese momento de tensión, que ya elegiste cómo quieres responder. Una intención no es una promesa de comportamiento sin fallas, es una brújula. Y una brújula no te dice que el camino será fácil, solo te muestra el norte para que cuando te pierdas puedas volver. La quinta práctica toca algo que en la cultura moderna se ha vuelto casi contracultural, la compasión deliberada. Hay personas que despiertan cargando resentimientos añejos, malentendidos sin resolver, ira silenciosa hacia alguien que los lastimó o hacia ellos mismos por algo que no debieron hacer. Ese peso, cargado desde el primer momento del día, colorea todo lo que viene después. La sabiduría budista propone algo distinto. Comenzar el día deseando en silencio que los demás estén bien. Esto se llama metta en pali y se traduce como amor bondadoso. No es sentimentalismo, es un entrenamiento real de la mente que modifica, con el tiempo, los patrones automáticos de reactividad y resentimiento. Empieza por ti mismo, que yo esté bien, que yo esté en paz. Luego extiéndelo hacia alguien cercano, hacia un desconocido, y finalmente, si puedes, hacia alguien con quien tengas dificultades. No tienes que sentirlo de verdad desde el primer día, basta con desearlo. La mente aprende a través de la repetición, y lo que se repite con intención termina siendo real. Cuando la compasión se convierte en el primer gesto del día, el resentimiento pierde fuerza, no de golpe, como el hielo que se derrite lentamente bajo el sol de febrero, sin que nadie lo vea, pero con una constancia que ningún frío puede detener para siempre. La sexta práctica es la que menos tiempo requiere, y la que más profundamente reconecta con algo esencial. Sal un momento al mundo natural, o si no puedes, simplemente mira hacia él. El cielo por la ventana, una planta en el alféizar, el viento que mueve las ramas del árbol de la banqueta. Solo unos minutos, sin escuchar nada, sin revisar nada, sin hacer nada más que mirar. La naturaleza es la maestra más antigua de la quietud. No tiene prisa y sin embargo todo en ella ocurre con una precisión asombrosa. El campo no se angustia porque aún no ha amanecido. El río no se preocupa por llegar al mar. Las estaciones cambian sin esfuerzo, sin resistencia, sin necesidad de que nadie las apruebe. Hay una inteligencia en eso que la mente humana, tan acostumbrada al control y a la planificación, necesita recordar constantemente. Cuando te detienes a observar el mundo natural, aunque sea desde la ventana de tu cuarto, algo en ti se sincroniza con ese ritmo más antiguo y más sabio. El pecho se abre, la respiración se vuelve más larga, y por un momento dejas de ser alguien con problemas urgentes y te conviertes, simplemente, en alguien que forma parte de algo mucho más grande que sus preocupaciones. Antes de llegar a la última práctica, detente un instante en lo que ya se ha construido. 6 anclas. 6 maneras de comenzar el día desde un lugar más profundo que la reactividad y el miedo. Si algo de esto está tocando algo en ti, si sientes que hay una voz en tu interior que ha estado esperando estas palabras sin saber que las esperaba, te invito a que te quedes cerca. Suscríbete para seguir recibiendo estas enseñanzas, despacio, con la misma calma con que estamos aprendiendo a comenzar cada mañana. La séptima práctica cierra el círculo de la mañana consciente con algo que parece mundano y que, sin embargo, es profundamente sagrado: comer. El desayuno. Ese momento que la mayoría vive frente a la pantalla del teléfono, o de pie junto al mostrador, o engullendo algo rápido antes de salir. La alimentación consciente no es una dieta ni una restricción. Es la práctica de estar presente en el acto de nutrir el cuerpo que te lleva a vivir. Siéntate, apaga la pantalla, observa lo que tienes frente a ti, los colores, las texturas, el vapor si está caliente. Antes de comer, toma un segundo para reconocer de dónde viene eso que estás a punto de recibir, la tierra que lo dio, las manos que lo prepararon,
el camino que recorrió hasta tu mesa, no como un ejercicio religioso, sino como un momento de interconectividad real, de reconocer que no estás solo en este mundo y que el mundo, de maneras silenciosas y constantes, te sostiene. Luego, come despacio. Siente el sabor de verdad, no como fondo de otra actividad, sino como experiencia principal. La sabiduría budista enseña que cuando llevamos presencia real a los actos ordinarios se vuelven extraordinarios. No porque cambien en sí mismos, sino porque tú cambias la calidad de atención con que los recibes. Y eso transforma no solo el desayuno, sino la relación entera con la nutrición, con el cuerpo, con la gratitud de existir. Hay un principio que atraviesa estas 7 prácticas como un hilo invisible. La consistencia, no la perfección, no la disciplina heroica, sino el regreso, cada mañana, a estas pequeñas anclas, aunque ayer hayas olvidado, aunque hoy estés cansado, aunque la vida esté exigiendo más de lo que sientes que puedes dar. El beneficio real de estos rituales no está en ningún día particular, está en la repetición, está en la siembra constante, mañana tras mañana, de semillas que no se ven crecer, pero que un día, sin que sepas exactamente cuándo ocurrió, ya son raíces, ya son suelo firme bajo tus pies. La impermanencia, esa enseñanza central del Buda, no es solo una verdad sobre la pérdida, es también una verdad sobre la posibilidad. Todo cambia. Lo que duele también cambia. Lo que se siente inamovible también se mueve. Y la mente que hoy corre desde que abre los ojos puede aprender, gradualmente, a despertar en silencio. No porque la vida se haya vuelto más sencilla, sino porque has aprendido a recibirla de otra manera. Y hay algo más que estas prácticas te enseñan, quizás lo más importante de todo, que estás interconectado, con las personas a tu lado, con la naturaleza que te rodea, con los alimentos que te nutren, con la comunidad invisible de todos los seres que esta misma mañana también están tratando de despertar con un poco más de paz. Esa interconectividad no es solo una idea filosófica, es algo que se siente en el cuerpo cuando el pecho se abre, cuando la respiración se suaviza, cuando el resentimiento cede un poco y el corazón recuerda que no estás solo. No tienes que hacer todo perfecto desde mañana, no tienes que transformar tu mañana entera de un día para el otro. Basta con elegir una sola de estas prácticas y ofrecerle atención real durante unos pocos días. Nota que cambia, no en los grandes eventos, sino en los pequeños, en cómo te sientes al llegar al trabajo, en cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas, en cómo te hablas a ti mismo al final del día. Los cambios verdaderos no llegan anunciados, llegan suaves, como el amanecer sobre los campos del altiplano, gradualmente, sin que nadie deba encenderlo. Que cada mañana que llegue te encuentre un poco más dispuesto a recibirla sin miedo. Que tu respiración sea tu primer hogar del día. Que la gratitud sea el idioma con el que empiezas a hablarle al mundo. Y que en ese espacio sagrado entre el sueño y la vigilia encuentres, cada vez más, algo que siempre ha de estado ahí esperándote. La quietud que eres cuando dejas de correr. Si estas palabras te acompañaron hoy, si algo en ellas tocó una parte de ti que necesitaba ser escuchada, suscríbete y quédate cerca. Hay mucho más por recorrer juntos, despacio, con calma, una mañana a la vez.